Colombia comenzó a poblarse hace unos 20.000 años desde el Paleolítico, pero las primeras culturas comenzarían a florecer desde el siglo VII a.C., como San Agustín, Tumaco, Quimbaya y Calima. Alrededor de esta zona suroccidental colombiana, en la parte noroccidental, actual departamento del Magdalena, hacia el año 100 después de Cristo, se desarrollaría la cultura tairona, en donde estaría la famosa ciudad perdida. En esta zona también destacan los zenúes, quienes se asentaron por los departamentos de Córdoba y Sucre, y cuyas comunidades indígenas se mantienen hasta la actualidad. Pero transportándonos a los Andes colombianos, encontramos a la cultura Nariño, que ocupó una zona en conjunto con la cultura piartal, que habitaría en los actuales territorios colombianos y se uniría a la influencia del expansionismo incaico al mando del Inca Tupac. Pero probablemente la cultura precolombina más relevante y duradera fueron los muiscas, de procedencia chicha centroamericana, y que se habían destacado entre los años 500 y 800 después de Cristo en el altiplano cundiboyacense y en el norte de Santander. Los muiscas desarrollaron una notable actividad económica basada en la agricultura, la minería y el trueque con pueblos vecinos. Además, eran de religión politeísta, adoraba a divinidades que representaban diversas fuerzas de la naturaleza, tales como Chiminigagua, el dios creador. Los muiscas se organizarían hacia 1450 en la Confederación Muisca, que ocuparían el territorio de las regiones ya mencionadas y sería el estado más sólido que encontrarían los españoles en el territorio colombiano. Y con la llegada de los primeros europeos a América, el primer español en llegar al territorio colombiano sería Alonso de Ojeda, quien llegaría a la península de Guajira, 1499, poco después de la fundación del reino de Tierra Firme, al que el territorio colombiano pasaría a ser parte. En 1510 se fundaría Santa Marta la Antigua del Darién, que sería la primera ciudad en territorio colombiano, pero que desaparecería al poco tiempo. Hacia 1525 y 1533 los españoles fundarían a Santa Marta y Cartagena de India, que sí serían ciudades que permanecerían hasta la actualidad. Y con esto ya tendrían el control costero de la zona. Las posteriores expediciones españolas partirán de estas dos ciudades. En 1537 la expedición, al mando del explorador Gonzalo Jiménez de Quesada, conquista a los muiscas luego de seguir el cauce del río Magdalena. Jiménez fundaría la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convertiría en la capital del recién surgido nuevo reino de Granada. Este reino sería en poco tiempo constituido como distrito de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, pasando a ser parte del Virreinato del Perú en 1549. Es decir, fue considerado como una capitanía del virreinato y su jurisdicción. Seguían extendiendo sobre las providencias que se iban construyendo en los territorios aledaños. Esta sería alguna de las providencias que se irían formando. El gobierno de Popayán en 1537, los corregimientos de Pasto y Tunja en 1539, el gobierno de Antioquia en 1541, el gobierno de Pamplona en 1555, el gobierno del Chocó 1648,
Como ven, aquí se iría armando las bases para la división administrativa del futuro Estado de Colombia. La época colonial, tanto como la Nueva Granada como las diversas zonas de los territorios conquistados por los españoles, se caracterizó por la evangelización de los indígenas por medio de diversas funciones eclesiásticas, un sistema tributario colonial basado en impuestos sobre el comercio, compra y venta y renta, además de impuestos eclesiásticos, y por último un abundante mestizaje entre blancos, españoles, indígenas y negros que eran traídos de África en calidad de esclavos. Lo último dio pie a un sistema de clases sociales donde los españoles estaban en la cabeza, seguido a ellos los criollos, los mestizos, los indígenas y finalmente los negros esclavos en 1717, y en consecuencia del reformismo borbónico que buscaba centralizar el poder del rey, una monarquía absoluta, se crea el virreinato de Nueva Granada por orden del rey Felipe de España, que fue la unión territorial del nuevo reino de Granada, el remanente del reino de tierra firme que ocupaba Panamá, la Providencia de Quito, o sea Ecuador, y la Providencia de Venezuela, que había sido hasta ese entonces parte del virreinato de Nueva España. Si bien el reinato fue suspendido en 1723 por problemas financieros y fue restaurado en 1739, los motivos que le daba la corona para darle mayor relevancia a esta zona y elevarla a la categoría de virreinato fueron: primero, porque era una zona más importante en cuanto a la producción aurífera, y segundo, la situación geográfica y estratégica entre dos océanos. El primer virrey asignado fue Jorge de Villalonga y Sebastián de Eslava. Luego de la restauración del reinato en 1739, cabe resaltar que durante todas estas décadas inicia los territorios. Se seguían expandiendo hacia el sur. Dentro del mismo virreinato se seguían creando nuevas gobernaciones y capitanías para descentralizar el poder, como la gobernación de Guayaquil en 1764 y la Capitanía General de Venezuela en 1777. Las nuevas reformas económicas, así como las injusticias, fueron creciendo en la Nueva Granada, asimismo en todas las coronas españolas, y nació un sentimiento de independencia que se vio reflejado en revoluciones comuneras como la de Manuela Beltrán y Antonio Galán en 1782. Pero el primer grito de la independencia no se vería hasta el 20 de julio de 1810, en un motín conocido como el Florero de Llorente. Este motín daría inicio al periodo de la Patria Boba, que sería un periodo de constantes luchas entre federalistas y centralistas por la independencia a partir de 1810. En 1811 se fundaron las Providencias Unidas en Nueva Granada, que solo ocupó los territorios de lo que fue el anterior Reino de Granada, excluyendo a la Capitanía de Venezuela, la Gobernación de Guayaquil y la Real Audiencia de Panamá, que permaneció fiel a la corona. Las Providencias volverían al control español en 1816. La Reconquista, al mando de Pablo Murillo, recobraría la independencia en 1819, esta vez bajo la denominación de Gran Colombia, y al cabo de 3 años se uniría con el resto de territorios que fueron parte del virreinato y cuyo presidente titular sería el libertador Simón Bolívar, y con esto se sellaría el desligue total del Imperio Español. Al igual que el resto de territorios
recién independizados, existían diversas controversias de las limitaciones territoriales de los nuevos países que generaron más de un conflicto internacional. En el caso de los estados de la Gran Colombia, su primer conflicto externo sería con el Perú en la Guerra Colombo-Peruana en 1828, que terminó en el Tratado de Guayaquil, que se mantuvo la situación de previa al conflicto. Sin embargo, debido a esta guerra, el proyecto unificación de la Gran Colombia duraría poco y hacia 1851 se desintegraría el estado de Venezuela, el estado de Ecuador con la República Nueva Granada, es decir, la actual Colombia, con Panamá y con alguna diferencia territorial que se irían resolviendo al pasar de los años. Nueva Granada enfrentaría a Ecuador en la Guerra de Cauca en 1832, en donde reafirmaría su soberanía sobre las providencias de Pasto, Popayán y Buenaventura. Y luego de la firma del Tratado de Pasto y se establecería como frontera oficial entre ambos países del río Cachi. Además de las disputas internacionales, el gobierno granadino también tuvo que hacer frente a diversas inestabilidades internas que llevaron a diversas guerras civiles. La primera guerra de los conventos en 1837 y 1841, y la que surge una rebelión religiosa debido a ciertas reformas religiosas por parte del presidente José Ignacio Marcos. Entre 1848 y 1849 surgirían dos partidos tradicionales de Colombia, el conservador y el liberal. A partir de aquí surgen varias guerras civiles entre ambos partidos. En 1851 la victoria liberal y en 1858 durante el gobierno de Mariano Ospina el nombre de la nación sería modificada a Confederación Granadina. Entre 1860 y 1862 surgiría una nueva guerra en donde el Partido Liberal, apoyado por el estado del Cauca, en donde consigue una victoria, la que se establecería los Estados Unidos de Colombia, un periodo con puros presidentes liberales entre 1876 y 1877. Los liberales en el gobierno mantendrían la victoria hasta el segundo gobierno de Rafael Núñez, siendo el Partido Liberal se alió al Partido Conservador, y con esta alianza viene la siguiente guerra entre 1884 y 1885, la cual Núñez fundaría su nuevo partido nacionalista y se daría paso a una nueva constitución de 1886, iniciando así el periodo conocido como la Regeneración. Con esto, el nombre del país pasaría a la actual República de Colombia y se terminan las modificaciones en el nombre como país. En 1895 se daría una nueva guerra entre los conservadores que mantienen la victoria, pero la última guerra civil oficial entre ambos partidos, así como las mortíferas, se conoció como la Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, la cual dejó alrededor de 150.000 muertos en conflicto. Los liberales fueron apoyados por los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Aún así, no pudieron hacer frente a los conservadores del gobierno, quienes conservaban la hegemonía al mando del país. Esta guerra terminó con la disolución del Partido Nacional. Tuvo consecuencias desastrosas para el país, que de por sí ya se iba quedando atrasada económicamente por las guerras anteriores. El país quedó en una profunda deuda por gastos militares que incurrió. El gobierno además quedó empobrecido, sus industrias y vías de comunicación destruidas. Las desventuradas historias de Colombia seguían en 1903, en donde Panamá declara su independencia, según panameños, como resultado de un proceso nacionalista, y según colombianos, por intervención de Estados Unidos, quien sacaría provecho al ocupar la zona del Canal de Panamá. Ante una
delicada economía colombiana, adoptaría una política externa más conciliadora, por lo que otras disputas territoriales como la del Brasil cederían los territorios en controversia mediante el Tratado Vázquez-Cambó-Martins en 1903. Lo positivo es que con esto se sellaría las delimitaciones territoriales con el país vecino sin necesidad de un conflicto. Regresando a la política interna, la hegemonía conservadora terminaría temporalmente con el gobierno de Miguel Abadía, siendo relevado por el liberal Enrique Olaya en 1930, con lo que iniciaría un periodo de hegemonía liberal, y la última guerra territorial con un país vecino sería un conflicto con el Perú entre 1932 y 1933, la cual se ratifica el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que establecía los límites entre ambas naciones como el río Putumayo. Por esta razón, los peruanos retiran su ejército de la zona y Leticia quedaría finalmente bajo soberanía colombiana. La hegemonía liberal acabaría con el ascenso al poder de Mariano Ospina Pérez, nieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Ospina sería realmente el primer mandatario en enfrentar el periodo conocido como la violencia en 1948 y 1958, en donde el gobierno debió enfrentar a las guerrillas liberales. Si bien este periodo no será una guerra civil oficial, fue un tiempo de extrema violencia donde ocurrieron asesinatos, persecuciones y ataques terroristas que se llevaron a la vida de más de 170.000 personas, y que no cesaría hasta la conciliación de ambos partidos mediante la creación del Frente Nacional, que tuvo un acuerdo político en forma de gobierno de coalición. Ya cansados de escuchar sobre tanto derramamiento de sangre, el bandolerismo y las guerrillas en zonas rurales que no respetaron las reglas y amnistías se veían cada vez más reproducidas, anidando conflictos políticos. A esto se le suma influencia comunista que crecía a nivel mundial, que inició el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de diversos grupos radicales de extrema izquierda a partir de la década de los 60, como el Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento del 19 de abril, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo y sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, fundadas por Jacobo Arena. En la década de los 70 comenzaría el apogeo del narcotráfico, con el surgimiento de diversos carteles como el de Cali y el de Medellín, que estuvo al mando del conocido Pablo Escobar. Estos carteles, cuyo negocio fue el tráfico de droga, especialmente la cocaína, llegaron incluso a tener influencias políticas, como cuando Escobar consigue un puesto en el Senado de Colombia en 1982. Además, gracias a la fortuna de dinero que consiguieron, crearon sus propios grupos paramilitares como el MAS, Muerte a Secuestradores. En la década de los 80, el conflicto llegaría a su mayor etapa de brutalidad, llegando a más de 7 millones de personas por tanta violencia e inestabilidad de los gobiernos contemporáneos de Colombia. Han tenido que buscar negociaciones de paz con los diversos grupos insurgentes. El primero fue el presidente Belisario Betancur en 1982. Intentó algunos acuerdos de paz con la FARC y el M-19 sin mucho éxito, a diferencia de Virgilio Barco, que lograría acuerdos de paz con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación en la década de 1990. Con la caída de la Unión Soviética, el grupo comunista y narcotraficantes de Colombia comienzan a debilitarse. En 1993,
caería el cartel de Medellín por la muerte de Pablo Escobar y el cartel de Cali en 1996. Otras facciones de la guerra interna como el Ejército Revolucionario del Pueblo no caerían hasta el 2007 durante el segundo mandato de Álvaro Uribe, y el desarme de la FARC no se conseguía hasta el 2016 por la firma de paz con la organización guerrillera en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, que incluso consiguió recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, se desligaría una facción disidente de la FARC conocida como el Frente Oliver Sinisterra, que junto a otros grupos sobrevivientes como el Ejército de Liberación Nacional han buscado unirse. Seguirá la lucha por lo que queda en tarea del actual presidente sucesor de Santos, Iván Duque, acabar con el conflicto en su totalidad. Ahora les pregunto, ¿llegará Colombia a alcanzar la paz?